Los abatimientos del Redentor. Consideremos ahora los trabajos particulares que padeció Jesucristo en su pasión, muchos de los cuales fueron profetizados siglos antes, especialmente por Isaías en el capítulo 53. Dicen San Ireneo, San Justino, San Cipriano y otros santos padres que Isaías habló con tanta claridad sobre los sufrimientos del Redentor, que más que un profeta, parece un evangelista. Por eso San Agustín decía que esas palabras, más que ser explicadas por intérpretes sagrados, deben ser meditadas entre sollozos. Y Hugo de Grocio afirmaba que ni siquiera los antiguos judíos pudieron negar que Isaías hablaba del Mesías prometido, y precisamente en ese capítulo. Algunos intentaron aplicar esas profecías a otros personajes de la Escritura, pero Grocio responde, ¿a qué rey o profeta pueden aplicarse estas palabras? A ninguno. Comienza Isaías preguntando, ¿quién ha creído a nuestra noticia y el brazo del Señor sobre quién se ha revelado? Esto se cumplió cuando, como dice San Juan, a pesar de todos los milagros que Jesucristo obró en presencia de los judíos, estos no creyeron en él. De hecho, dice el evangelista, habiendo obrado tantas maravillas delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Isaías anunciaba así la incredulidad obstinada del pueblo judío, incapaz de reconocer en Jesucristo al verdadero Redentor. Ellos esperaban un Mesías revestido de pompa, que se manifestara con el poder de los nobles y triunfara con gloria sobre sus enemigos. Imaginaban que los colmaría de honores, riquezas y poder, pero se equivocaban. Isaías continúa, creció como un pimpollo delante de él, como raíz en tierra árida. No fue como un cedro majestuoso del Líbano, sino como un brote frágil que nace de una tierra seca, sin esplendor ni belleza. No tiene apariencia ni hermosura que atraiga nuestras miradas, dice el profeta. Lo miramos, pero no vimos en el motivo de complacencia. Al contrario, solo vimos a un hombre despreciado, vil, el más humillado de la tierra, un varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Adán, por soberbia, desobedeció el mandato divino, y por esa soberbia vino la ruina para toda la humanidad. Y así, nuestro Redentor quiso remediar ese mal con su humildad, dejándose tratar como el último y más despreciado de los hombres. Quiso llegar al fondo del abismo, al grado más bajo del abatimiento. Por eso exclama San Bernardo, el Altísimo sumido en tan profunda bajeza, el Sublime, caído en tan honda humillación, la gloria de los ángeles convertida en escarnio de los hombres. Nadie tan excelso como él, y nadie fue tan humillado. Y concluye el santo, si aquel que es el primero entre todos los seres quiso presentarse como el más humillado de todos, ¿cómo no habremos nosotros de buscar el último lugar, temiendo incluso ser preferidos al más pequeño? Y yo, Jesús mío, que no quiero ser pospuesto a nadie y deseo siempre sobresalir por encima de los demás, que lejos estoy de vuestra humildad. Vos, que abrazasteis con tanto amor los desprecios y la oscuridad de la vida humilde, solo para enseñarme a amar esa vida escondida, y yo, en cambio, busco el reconocimiento, el aplauso, el lugar de honor. Oh Señor, no permitáis que siga viviendo ingrato al amor que me habéis tenido. Vos, que sois omnipotente, hacedme humilde. Hacedme santo. Hacedme todo vuestro.
humillaciones y sufrimientos de Jesucristo. Isaías llama al Redentor, varón de dolores. Y con toda razón puede aplicársele el lamento de Jeremías, grande como el mar es tu quebranto. Porque así como en el mar se reúnen todas las aguas de los ríos, en el corazón de Cristo se reunieron, para atormentarlo, todos los dolores de los enfermos, todas las penitencias de los santos anacoretas, todos los ultrajes y tormentos padecidos por los mártires. Fue colmado de dolores, en el alma y en el cuerpo. Padre mío, decía nuestro Redentor por boca de David, has arrojado sobre mí todas las olas de tu indignación. Por eso, al morir, podía decir que agonizaba en un mar de dolores y de ignominias. Escribe San Pablo que cuando Dios envió a su Hijo para que, con su sangre, expiara las penas merecidas por nuestros pecados, quiso así mostrar públicamente la grandeza de su justicia. Dice el apóstol, a Cristo Jesús, Dios lo exhibió como víctima expiatoria, mediante la fe en su sangre, para demostración de su justicia. Qué fuerte es esta expresión, para demostración de su justicia. Para darnos una idea de cuánto sufrió Jesús en su vida, y sobre todo en su muerte, hay que tener presente lo que también escribe San Pablo: Dios envió a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como víctima por el pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesucristo, al venir a redimirnos, se revistió de nuestra carne, de esa carne herida por el pecado de Adán, y, aunque no contrajo mancha alguna, sí cargó con todas nuestras miserias. Se ofreció al Padre para satisfacer, con sus penas, a la justicia divina por todas las deudas del género humano. Y el Padre, como anuncia Isaías, hizo que sobre él recayera la culpa de todos nosotros. Míralo así, a Jesús, cargando sobre sus hombros todas las blasfemias, los sacrilegios, las obscenidades, los hurtos, las crueldades y todas las maldades que los hombres han cometido y aún podrían cometer. Míralo, en una palabra, hecho objeto de todas las maldiciones divinas que la humanidad mereció por sus crímenes. Como dice el apóstol, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Dolores exteriores de Cristo. Santo Tomás concluye que los dolores interiores y exteriores de Jesucristo superaron a todos los que pueden sufrirse en esta vida. En cuanto a sus sufrimientos corporales, basta saber que el Padre le dio un cuerpo especialmente dispuesto para padecer. Por eso dijo Jesús, me diste un cuerpo a propósito. Y añade Santo Tomás que Cristo sufrió en todos sus sentidos, en el tacto, cuando sus carnes fueron desgarradas, en el gusto, al beber hiel y vinagre, en el oído, por las blasfemias y burlas, en la vista, al mirar a su madre que presenciaba su muerte. También sufrió en todos sus miembros, la cabeza, con las espinas, las manos y los pies, con los clavos, el rostro, con bofetadas y salivazos, y todo el cuerpo, con la flagelación. Así se cumplió lo anunciado por Isaías, que el Redentor aparecería como un leproso, sin parte sana, e inspiraría horror al ser contemplado, por estar cubierto de llagas, desde los pies hasta la cabeza. Basta recordar lo que hizo Pilato después de la flagelación. Al ver a Jesús tan maltratado, pensó que los judíos se conmoverían y lo dejarían libre. Por eso lo presentó al pueblo desde el balcón, diciendo, «He aquí al hombre». San Isidoro nota que en la mayoría de los hombres, cuando el dolor es muy intenso y prolongado, el cuerpo termina emboteciéndose,
perdiendo sensibilidad. Pero en Cristo no fue así. En Él, los últimos tormentos fueron tan intensos como los primeros. Y los primeros latigazos, tan dolorosos como los últimos. Porque la pasión de Cristo no fue obra de los hombres, sino de la justicia divina. Y esa justicia quería que el Hijo cargara con todo el rigor de los castigos merecidos por los pecados de los hombres. Jesucristo sufrió voluntariamente por nosotros. Todo fue anunciado por el profeta Isaías con estas palabras. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras culpas, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Y añade, todos nosotros, como ovejas, andábamos errantes, cada uno siguiendo su camino, mientras que el Señor cargó sobre él la culpa de todos nosotros. Jesús, lleno de caridad, se ofreció voluntariamente a los designios del Padre. No protestó. No se resistió. Se dejó entregar a manos de los verdugos, que lo atormentaron sin piedad. Fue maltratado, mas él se doblegó y no abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante los que la trasquilan, no abrió la boca. Nuestro Redentor se dejó despojar, no solo de sus vestidos, sino de su misma piel, sin proferir ni una queja. ¿Qué obligación tenía él de expiar nuestras culpas? Ninguna. Y, sin embargo, quiso cargar con todas ellas para librarnos de la condenación eterna. Agradezcámoslo. Y digámosle con el alma, has librado mi vida de la fosa de perdición y has arrojado a tu espalda todos mis pecados. Haciéndose deudor voluntario, por pura bondad, Jesús quiso sacrificarse por completo por nosotros hasta ofrecer su vida entre los dolores de la cruz. Como él mismo declaró, yo doy mi vida, nadie me la quita. Yo la doy por mí mismo. De los extremados sufrimientos de Jesucristo. San Ambrosio escribe que muchos santos procuraron imitar a Cristo en sus padecimientos, pero ninguno lo igualó. ¿Quién, entre todos los penitentes, los anacoretas, los mártires, sufrió como él? Jesucristo padeció más que todos ellos juntos. Porque Dios le encomendó satisfacer, con medida cumplida, a la divina justicia, por todos los pecados de la humanidad. Como dice Isaías, al Señor le agradó triturarlo con el sufrimiento. A veces, al leer el martirologio, podría pensarse que algunos mártires padecieron tormentos más cruentos. Sin embargo, dice San Buenaventura, no hubo dolor de mártir alguno que igualara la intensidad de los sufrimientos del Salvador. Fueron los dolores más agudos que puede soportar un ser humano. Santo Tomás afirma que el dolor sensible de Cristo fue el mayor dolor posible en esta vida. Y San Lorenzo Justiniano asegura que en cada tormento, Jesucristo padeció todos los suplicios de los mártires debido a la intensidad de su dolor. Todo esto fue predicho, en pocas pero terribles palabras, por el rey David, cuando escribió: Sobre mí pesa tu furor, han pasado sobre mí todos tus enojos. Toda la ira divina, provocada por nuestros pecados, cayó sobre Jesucristo. Como dice San Pablo,
Cristo fue hecho por nosotros objeto de maldición. Es decir, se convirtió en el blanco de todas las maldiciones merecidas por nuestros pecados. Dolores interiores del Salvador. Hasta ahora, hemos meditado los sufrimientos exteriores. Pero, ¿quién podrá comprender la profundidad de sus dolores interiores? En el huerto de Getsemaní, estas penas internas lo aplastaron. Le hicieron sudar sangre. Sangre de todos sus poros. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo entonces. Y, sin embargo, no murió. ¿Por qué? Responde Santo Tomás, porque él mismo impidió su propia muerte, reservando el momento exacto para entregarse en la cruz. Esa tristeza mortal. Jesús la había padecido ya durante toda su vida. Porque siempre tuvo presente las causas de sus sufrimientos, los pecados del mundo y especialmente la ingratitud de los hombres. Esa fue la herida más profunda de su alma, amar y no ser amado. Un ángel bajó del cielo a confortarlo, como narra San Lucas, pero según el venerable San Beda, este consuelo no disminuyó su dolor, sino que lo aumentó. Porque el ángel vino a reanimar sus fuerzas para que pudiera sufrir aún más por nuestra salvación. Por eso, inmediatamente después de la aparición del ángel, el evangelista escribe: Jesús, en agonía, oraba con mayor intensidad, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían al suelo. San Buenaventura afirma que, en ese momento, el dolor del alma de Cristo alcanzó su grado máximo. Y ante la terrible visión de todo lo que iba a sufrir, el afligido Señor suplicó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. No lo dijo para librarse de la pasión. Lo dijo para hacernos comprender la profundidad de su angustia. Pero venciendo su sensibilidad y sometiéndose del todo a la voluntad del Padre, añadió enseguida: Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y así, continuó orando 3 veces, por largo tiempo, diciendo: Padre, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Frutos de la muerte de Jesucristo. Prosigamos con las predicciones de Isaías. Él predijo las bofetadas, puñetazos, esputos y demás infames maltratos padecidos por Jesucristo en la víspera de su muerte, de parte de los verdugos que lo tuvieron encarcelado en el palacio de Caifás, para llevarlo a la mañana siguiente a que Pilato lo condenase a muerte de cruz. Mi espalda ofrecía a los que me golpeaban, y mis mejillas a quienes me mesaban la barba, mi rostro no lo escondía a la afrenta y a la saliva. También estos malos tratos fueron descritos por San Marcos, quien llega a decir que los verdugos, tratando a Jesús como falso profeta, para escarnecerlo, le vendaban los ojos, lo abofeteaban y daban empellones, importunándolo para que adivinara quién le había sacudido. Y comenzaron algunos a escupirle, a envolverle el rostro, a darle puñadas, y a decirle: profetiza. Y los criados le recibieron a bofetadas. Continúa Isaías hablando de la muerte de Jesucristo y dice: como cordero llevado al matadero. Cuentan los Actos de los Apóstoles que el ministro de la reina Candes, un eunuco, leyendo este pasaje de Isaías, preguntó a San Felipe, quien se le había unido en el viaje por inspiración divina:
a quien se aplicaban estas palabras. El santo apóstol aprovechó para explicarle todo el misterio de la redención obrada por Jesucristo. El eunuco, iluminado por luz celestial, pidió inmediatamente el bautismo. El profeta termina prediciendo el extraordinario fruto que el mundo reportaría de la muerte del Salvador, de la que nacerían espiritualmente muchos santos. Cuando él ponga su vida como medio expiatorio, verá descendencia, prolongará sus días. Por medio de su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos. Profecías mesiánicas de David. También David predijo otras circunstancias particulares de la pasión de Jesucristo, especialmente en el Salmo 21, en que habló de las manos y pies taladrados, y cómo se podrían contar al Redentor todos sus huesos. Taladraron mis manos y mis pies, cuento todos mis huesos. Anunció que, antes de la crucifixión, le quitarían los vestidos para sortearlos entre los verdugos, y que la túnica interior, inconsútil, sería sorteada. Reparten entre sí mis vestiduras, sobre mi túnica echan suertes. De esta profecía se hacen eco San Mateo y San Juan. Además, San Mateo nos recuerda las blasfemias y burlas de los judíos contra Jesús, pendiente de la cruz. Y los que por allí pasaban le ultrajaban, moviendo sus cabezas, y diciendo, tú, el que destruyes el santuario y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si es que eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De semejante manera, también los sumos sacerdotes, junto con los escribas y ancianos, en son de burla, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, Rey de Israel, baje ahora de la cruz y nos convenceremos de que creemos en él. Ha puesto en Dios su confianza, líbrelo ahora, si de verdad le quiere, porque dijo, soy hijo de Dios. Casi todos estos detalles los predijo compendiosamente David al decir: todos los que me ven se mofan de mí, tuercen los labios, mueven la cabeza. Confío en el Señor, que Él lo libre, ya que en Él se complace, que lo salve. David también predijo la gran pena que sufriría Jesús al verse en la cruz abandonado de todos, incluso de sus discípulos, fuera de San Juan y de la Santísima Virgen. Pero la presencia de esta Madre querida no disminuía las penas del Hijo, sino que las aumentaba, por la compasión que despertaba en su corazón al verla tan afligida por su muerte. Así, el pobre Señor no tuvo quien lo consolase en sus angustias mortales, como profetizó David. Esperé a un compasivo, pero no lo hubo, a los consoladores, y no hallé. Pero el tormento mayor que afligió a nuestro Redentor fue verse abandonado hasta por el Eterno Padre, lo que le hizo exclamar, según David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alejado estás de mis plegarias, de las palabras de mi clamor. Como si dijera: Padre mío, los pecados de los hombres, que llamo míos porque con ellos cargué, me impiden verme libre de estos tormentos que me están quitando la vida. Y tú, Dios mío, ¿por qué en tal desolación me abandonas? Con estas palabras de David están acordes las de San Mateo, cuando cuenta cómo Jesús exclamaba poco antes de morir: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Jesucristo,
verdadero Mesías. Sobreabundancia de sus méritos. De todo lo cual se deduce cuán desacertados anduvieron los judíos al negarse a reconocer como su Mesías al Salvador por haber muerto con una muerte tan ignominiosa. Pero, ¿por qué no reconocerán que si Jesucristo, en lugar de morir como reo en una cruz, hubiera muerto con muerte gloriosa y triunfante ante los hombres, no habría sido el Mesías prometido por Dios y predicho por los profetas? ¿Quiénes desde tantos siglos antes habían prefijado que nuestro Redentor moriría saciado de oprobios? Ofrece la mejilla al que te hiere, hártate de oprobios. Todas estas humillaciones y padecimientos de Jesucristo, ya predichos por los profetas, no fueron comprendidos ni por los discípulos hasta después de la resurrección y ascensión a los cielos. Estas cosas no las conocieron sus discípulos desde un principio, sino que cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que tales cosas estaban escritas sobre él, y estas fueron las que hicieron con él. En fin, con la pasión de Jesucristo, sufrida con tantos dolores e ignominias, se verificaron las palabras de David. La justicia y la paz se han besado. Y se besaron la paz y la justicia, porque los hombres, por los méritos de Jesucristo, alcanzaron la paz con Dios y, por otra parte, con la muerte del Redentor quedó sobreabundantemente satisfecha la divina justicia. Digo sobreabundantemente porque para redimirnos no era necesario que Jesucristo padeciese tantos ultrajes y oprobios, sino que bastaba, como vulgarmente se dice, una sola gota de su sangre, una sencilla oración para salvar al mundo. Pero Él, para acrecentar nuestra esperanza y para inflamarnos más y más en su amor, quiso que nuestra redención fuese no solo suficiente, sino también sobreabundante. Como predijo David: más que los centinelas por la aurora, espere Israel por el Señor, porque hay en el Señor misericordia, y hay en él abundante redención. Y esto lo declaró claramente Job cuando, al hablar en la persona de Cristo, dijo: ojalá pudiera pesarse puntualmente mi disgusto y mi infortunio yermiera a un tiempo en balanza. Porque Él es más pesado que la arena de los mares. Aquí Jesús llamó, por boca de Job, suyos nuestros pecados, puesto que se había ofrecido a satisfacer por nosotros para revestirnos de su justicia. Jesucristo, dice San Agustín, hizo suyos nuestros delitos para poder revestirnos de su justicia. La glosa comenta el texto de Job diciendo que en la balanza de la justicia divina más pesa la pasión de Cristo que todos los pecados de la naturaleza humana. La vida de todos los hombres no era suficiente para satisfacer por un solo pecado, pero las penas de Jesucristo ganaron por todas nuestras culpas. Él es propiciación por vuestros pecados. Por eso anima San Lorenzo Justiniano a los pecadores sinceramente arrepentidos a esperar ciertamente el perdón por los méritos de Jesucristo, con estas palabras: mide tus delitos según las aflicciones de Cristo. Como si dijese: pecador, no quieras medir tus culpas por la grandeza de tu arrepentimiento, porque todas tus acciones no te pueden alcanzar el perdón, sino mídelas con las penas de Jesús, y así es como debes esperar el perdón, porque tu Redentor pagó con creces por ti. La flagelación. Escribe San Pablo acerca de Jesucristo: se anonadó a sí mismo tomando forma de esclavo.
A esto añade San Bernardo con estas palabras. No solo tomó la forma de esclavo para someterse a otro, sino de mal esclavo para ser azotado. Quiso nuestro Redentor, que es el Señor de todo, no solo rebajarse a la condición de esclavo, sino también de mal esclavo, para ser castigado como malhechor, satisfaciendo así por nuestras culpas. Ciertamente, la flagelación fue el tormento más cruel y el que más acortó la vida de nuestro Redentor, porque la gran efusión de sangre, predicha en San Mateo, esta es mi sangre, la alianza, por muchos es derramada, fue la principal causa de su muerte. Es verdad que esta sangre fue derramada primero en Getsemaní, en la coronación de espinas y en la crucifixión, pero la derramó en mayor abundancia en la flagelación. Este suplicio fue para Jesucristo vergonzoso y humillante, porque era un castigo reservado a los esclavos. Por eso, los tiranos, después de condenar a muerte a los mártires, primero los azotaban y después les quitaban la vida. En cambio, nuestro Señor fue antes azotado que condenado a muerte. Durante su vida había predicho a sus discípulos que sería condenado a esta muerte cruel. Será entregado a los gentiles y escarnecido, y después de azotarle le matarán, anunciándoles el gran dolor que habría de experimentar en este tormento. Según revelación hecha a Santa Brígida, un verdugo mandó a Jesús que se despojara de sus vestiduras. Él obedeció, se abrazó a la columna a la que lo ataron, y le azotaron tan cruelmente que su cuerpo quedó completamente lacerado. Añade la revelación que los azotes no solo herían, sino que surcaban las sacrosantas carnes. De tal modo fue azotado que, como continúa la revelación, se veían las costillas a través del pecho. Concuerda con esto lo que escribe San Jerónimo. Los azotes destrozaron el sacratísimo cuerpo de Dios. Y San Pedro Damiano añade que los verdugos perdieron las fuerzas en la flagelación del Señor. Todo esto fue predicho por el profeta Isaías con estas palabras. Fue traspasado por causa de nuestros pecados. La palabra griega aurios tiene también el significado de desmenuzado o molido. Jesús mío, aquí tenéis a uno de vuestros más crueles verdugos, que os flageló con sus pecados, pero tened compasión de mí. Amable Salvador mío, poca cosa es un corazón para amaros. Ya no quiero vivir para mí, sino solo para vos, amor mío y mi todo. Por eso os diré, con Santa Catalina de Génova: oh amor, no más pecar. Basta ya de ofensas, que en adelante espero ser todo vuestro, y con vuestra gracia también espero serlo por toda la eternidad. La coronación de espinas. La Madre de Dios reveló a Santa Brígida que la corona de espinas ceñía toda la sagrada cabeza de su Hijo, abarcándole hasta la mitad de la frente, y que las espinas fueron tan violentamente clavadas que la sangre corría en abundancia por el rostro de Jesús, que aparecía cubierto de sangre. Dice Orígenes que esta corona de espinas no se le quitó de la cabeza al Señor hasta después de expirar en la cruz. Mas, como la túnica interior no era cosida, sino inconsútil, razón por la que la sortearon los soldados y no se la dividieron, como los otros vestidos externos, y como tenían que sacarla por la cabeza, con más probabilidad afirman otros autores que al sacársela le quitaron la corona,
que le volvieron a poner antes de clavarlo en la cruz. Léase en el Génesis. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y abrojos te germinarán. Dios fulminó esta maldición contra Adán y su descendencia porque, al decir tierra, no solo se hablaba de la tierra material, sino también de la carne humana que, infectada por el pecado de Adán, solo produce espinas de pecados. Ahora bien, para contrarrestar esta infección de la carne, dice Tertuliano que era necesario que Jesucristo ofreciese a Dios el sacrificio de este extraordinario tormento de la coronación de espinas. Este tormento, en sí tan doloroso, estuvo además acompañado de otros sufrimientos, como bofetadas, salivazos y sarcasmos de los soldados, según atestiguan San Mateo y San Juan. Y trenzando una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, doblando la rodilla delante de él, le mofaban diciendo, «Salud, Rey de los judíos». Y espuñando en él, tomaron la caña y le daban golpes en la cabeza. Le pusieron un manto de púrpura y le decían, «Salud, Rey de los judíos». Y le daban bofetadas. Jesús, conducido al Calvario. La cruz comenzó a atormentar a Jesucristo antes de que en ella le clavaran, pues, luego de condenarlo Pilatos, se la impusieron sobre los hombros para que la llevara al Calvario y en ella muriera crucificado. Él la llevó sin manifestar repugnancia alguna. San Agustín, glosando a San Juan, exclama: a los ojos del impío, esto es gran ignominia, pero es gran misterio a los ojos de la fe. En efecto, mirando la crueldad que se usó con Jesucristo, obligándole a cargar con su patíbulo, fue gran humillación, pero, considerando el amor con que él abrazó la cruz, se admira el gran misterio, porque, al llevarla, quiso nuestro capitán enarbolar el estandarte bajo el cual habrían de alistarse y militar sus seguidores en la tierra, para compartir después con él el reino de los cielos. San Basilio, comentando este paso de Isaías: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre cuyo hombro está el principado. Dice que los tiranos de la tierra agobian a sus vasallos con injustos tributos para acrecentar su poderío, en tanto que Jesucristo quiso cargar con todo el peso de la cruz y llevarla sobre sí, dejando en ella la vida para alcanzarnos la salvación. Nótese, además, que los reyes terrenos fundan su imperio sobre la fuerza de las armas y en la abundancia de las riquezas, mientras que Jesucristo fundó su principado en el ludibrio de la cruz, es decir, en burlas y padecimientos. Por eso aceptó voluntariamente llevar la cruz en aquel doloroso viaje, para darnos con su ejemplo valor para abrazar la propia cruz y poderlo seguir. De ahí que luego dijese a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome a cuestas su cruz, y sígame. Notables son los elogios que San Juan Crisóstomo hace de la cruz, llamando la esperanza de los desesperados. ¿Y qué esperanza de salvación tendrían los pecadores si por salvarlos no hubiera muerto Cristo en la cruz? En el proceloso mar de este mundo, por el cual vamos navegando, en la humillación de la cruz, es decir, en la tribulación, hallaremos el seguro guía que nos lleve por la ruta de los divinos mandamientos y nos vuelva a ella si, por desgracia, la hubiéramos perdido, como dice David. Bueno me es haber sido afligido,
para aprender así tus estatutos. Consejera de los justos. Los justos toman ocasión de la adversidad para unirse más íntimamente con Dios. Descanso de atribulados. ¿Y dónde mayor descanso que mirar la cruz en la que nuestro Redentor y Dios murió de dolor por nuestro amor? Gloria de los mártires. Gloria fue de los mártires el haber podido unir sus dolores y su muerte a la muerte y dolores que padeció Jesucristo en la cruz. De ahí que San Pablo dijese: a mí jamás me acontece gloriarme en otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Médico de los enfermos. Qué gran remedio es para muchos que padecen enfermedades espirituales, pues las atribulaciones los hacen entrar dentro de sí y los desprenden del mundo. Fuente que apaga la sed. La cruz, o el padecer por Cristo, es el gran deseo de los santos. Santa Teresa decía: Señor, o morir o padecer, no os pido otra cosa para mí. Y Santa Magdalena de Pazzi llegaba a decir: padecer y no morir, como si rehusara morir e ir al cielo para quedar padeciendo en la tierra. Por lo demás, generalmente hablando, todos, justos y pecadores, tienen su cruz. Y aunque los justos disfruten de paz de conciencia, aún tienen sus vicisitudes, ya que unas veces son consolados con visitas divinas y otras son afligidos por enfermedades corporales y demás contrariedades, desolaciones, oscuridades, arideces de espíritu, escrúpulos, tentaciones y temores de la propia salvación. Más pesada es aún la cruz de los pecadores por los remordimientos de conciencia que padecen, los temores que de ellos se apoderan al recordar los castigos eternos y las angustias que sufren en la contrariedad. Los santos se conforman con la voluntad de Dios y llevan pacientemente las contrariedades, pero los pecadores, ¿cómo podrán conformarse con la voluntad divina si viven como enemigos de Dios? Las penas de los enemigos de Dios son penas sin alivio ni consuelo. Razón tenía Santa Teresa para decir: no abrazan la cruz, sino la llevan arrastrando, y así las lastima, y cansa, y hace pedazos, porque, si es amada, es suave de llevar, esto es cierto. La crucifixión. Tratemos ya de la crucifixión. Fue revelado a Santa Brígida que, cuando el Salvador se vio en la cruz, extendió la mano derecha al sitio en que había de ser clavada. Después le clavaron la otra mano, luego los sagrados pies, y se dejó que Jesucristo muriese en aquel lecho de dolor. Dice San Agustín que el suplicio de la cruz era acervísimo, porque en ella, como escribe, era la muerte más lenta, para acrecentar el padecimiento. ¡Oh Dios! ¿Qué espanto debió de apoderarse del cielo al ver al Hijo del Eterno Padre crucificado en medio de dos ladrones? Como había predicho Isaías. Y haber sido entre los delincuentes contado. Por eso San Juan Crisóstomo, contemplando a Jesús crucificado, exclama, lleno de estupor y de amor: en medio de la Santísima Trinidad, en medio de Moisés y Elías y en medio de dos ladrones. ¿Cuál si dijese: yo miro a mi Salvador, primero en el cielo entre el Padre y el Espíritu Santo,
luego en el monte Tabor entre los santos Moisés y Elías, y cómo es posible que lo vea después crucificado en el Calvario entre dos ladrones. Así debía, empero, suceder, porque, según el divino decreto, así debía morir para satisfacer con su muerte por los pecados de los hombres y salvarlos, según la ya citada profecía. Haber sido entre los delincuentes contado, llevando los pecados de muchos. El mismo profeta pregunta: ¿quién es este que viene de Edom, con los vestidos rojos de Bosra, que resplandece en su vestidura y camina altivo en la plenitud de su fuerza? ¿Quién es este, tan hermoso y fuerte, que viene de Edom con los vestidos teñidos de sangre? Edom significa color de rosa, un tanto oscuro, o vermellón, según se lee en el Génesis. A la pregunta anterior responde Jesucristo, según los intérpretes: yo soy el que habla con justicia, el que es grande en salvar. Yo soy el Mesías prometido, que vine a salvar a los hombres, triunfando de sus enemigos. Toma de nuevo a preguntar el profeta: ¿por qué está roja tu vestidura y tus ropas como las de quienes pisan el lagar? ¿Por qué está rojo tu vestido y semejante al de los que pisan la vendimia en el lagar? Y responde: el lagar he pisado yo solo, y de los pueblos nadie ha estado conmigo. Tertuliano, San Cipriano y San Agustín entienden por lagar la pasión de Cristo, en la que su vestido, es decir, su sacrosanta carne, fue cubierta de sangre y de llagas, según aquello de San Juan. Iba envuelto en un manto de sangre y es llamado por nombre el Verbo de Dios. San Gregorio, al explicar las palabras el lagar he pisado yo solo, escribe: el lagar en que pisó y fue pisado. Dice pisó porque Jesucristo, con su pasión, venció y trituró al demonio. Y dice fue pisado porque en la pasión fue su cuerpo pisoteado y prensado como el racimo en la prensa. Más allá ve, dice Isaías, le pluguió destrozarlo con padecimiento. Y el Señor, el más bello de los hombres, tú eres el más hermoso entre los hombres, aparece en el Calvario tan desfigurado por los tormentos que causa horror al que lo contempla. Si bien tal deformidad lo torna más bello a la vista de las almas amantes, porque las llagas y las carnes, lívidas y desgarradas, son otras tantas pruebas y demostraciones del amor que nos tiene. Petrucci cantó: al veros, Señor, tan maltratado por los verdugos, los corazones amantes os tienen por más hermoso cuanto más deformado os contemplen. San Agustín dice que la fealdad de Cristo es nuestra hermosura. Y, en efecto, la deformidad de Jesús crucificado fue causa de la belleza de nuestras almas que, antes deformes y luego lavadas con la divina sangre. Estos que andan vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y responde: estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus vestidos y los blanquearon con la sangre del Cordero. Todos los santos, como hijos de Adán, excepción hecha de la Santísima Virgen María, estuvieron durante algún tiempo cubiertos con el manto de la culpa de Adán y de los personales pecados. Mas, una vez purificados con la sangre del Cordero, se tornaron hermosos y agradables a los ojos de Dios. Razón tuvisteis, Jesús mío, para decir que,
cuando fuerais levantado en alto de la cruz, atraeríais a vos todas las cosas. Sí, porque nada habéis omitido para atraer el afecto de todos los corazones. Cuántas y cuántas felicísimas almas, al veros crucificado y muerto por su amor, lo abandonaron todo. Riquezas, dignidades, patria y parientes. Y desafiaron los tormentos y la muerte para entregarse del todo a vos. Desventurados los que resisten a la gracia que les ganasteis con tantas fatigas y dolores. Este será su mayor tormento en el infierno. Haber tenido un Dios que, para conquistarse su amor, murió en una cruz y que ellos espontáneamente quisieron perderse sin esperanza de remedio por toda una eternidad.